El Consejo Médico Galáctico tenía exactamente 3 reglas sobre cómo operar naves hospitalarias en el espacio neutral. Primero, debías mostrar el emblema médico universal, una doble hélice envuelta alrededor de una galaxia espiral. Segundo, debías tratar a todos los pacientes sin importar la especie, afiliación política o capacidad de pago. Y tercero, debías tener al menos un profesional médico licenciado de una civilización de clase 3 o Superbraxator a bordo. La nave médica de emergencia humana Florence Nightingale cumplía 2 de estas reglas religiosamente, la tercera la seguían de manera más creativa. Verás, los humanos solo estaban clasificados como una civilización de clase 2, principalmente porque el resto de la galaxia pensaba que cualquier especie lo suficientemente loca como para evolucionar en un mundo mortal no podía ser considerada avanzada. No importaba que hubiéramos dominado el viaje más rápido que la luz, curado la mayoría de las enfermedades y descubierto cómo hacer rollos de pizza que no se convirtieran en lava fundida en el microondas. Pero el Florence tenía una solución para esa tercera regla: mantenían a un doctor Centauron semi-retirado en el personal. La doctora Pix pasaba principalmente sus días en el arboretum de la nave, cuidando su colección de hongos medicinales y quejándose de cómo ninguna de las especies más jóvenes apreciaba las propiedades curativas de los mohos limosos fermentados correctamente. Técnicamente, era la médica principal de la nave. Las operaciones diarias estaban dirigidas por el jefe de enfermeros, Marcus Doc Rodríguez, un ex médico de combate que decidió que parchar gente en el espacio era marginalmente menos estresante que hacerlo en una zona de guerra. Tenía una filosofía peculiar sobre la medicina de emergencia que le gustaba compartir con los nuevos miembros de la tripulación durante la orientación. Mira, decía, inclinándose en su silla mientras equilibraba una taza de café que era al menos 80% pura cafeína, la medicina de emergencia es simple, o el paciente está intentando morir o no. Nuestro trabajo es convencerlos de que morirse es una pésima elección de carrera con absolutamente ninguna oportunidad de ascenso. El resto de la tripulación había aprendido a llevar el enfoque único de Doc hacia la atención médica. Estaba la teniente Kira Wells, la piloto que afirmaba que podía estacionar en paralelo la masiva nave hospitalaria en un campo de asteroides y que de hecho lo había hecho una vez, aunque no hablamos de ese incidente excepto durante la revisión de seguridad anual en la sección de «¿Qué no hacer nunca?». La ingeniera Priya Patel mantenía los motores funcionando con una combinación de experiencia técnica, juramentos creativos y lo que juraba era la receta secreta de su abuela para tratar maquinaria temperamental, que olía sospechosamente a curry. La inteligencia artificial de la nave, designada como Florence, respuesta lógica operacional totalmente lógica codificada para medicina de emergencia, había sido programada con todos los textos médicos de la historia humana más lo que ella llamaba sus adaptaciones especiales. Nadie sabía exactamente cuáles eran esas adaptaciones, aunque la tripulación había notado que parecía inusualmente buena prediciendo que pacientes intentarían salirse sin pagar sus facturas. Era solo otro día rutinario en el espacio profundo. Doc estaba actualizando las cartas de los pacientes mientras intentaba convencer simultáneamente a un hipocondríaco Marexian de que no habían contraído una rara forma de neumonía espacial, su especie simplemente cambiaba de color naturalmente durante su temporada de muda. Priya estaba en ingeniería teniendo lo que llamaba un desacuerdo filosófico con el sistema de contención de antimateria. Kira estaba trazando un curso hacia su próximo puerto de escala mientras discutía con Florence sobre los méritos relativos de tomar un atajo a través de un sector particularmente sospechoso del espacio. Ninguno de ellos tenía idea de que estaban a punto de convertirse en el sujeto de lo que más tarde sería conocido en toda la galaxia como el incidente que hizo que todos se dieran cuenta de por qué no debes meterse con las naves médicas humanas, aunque, para ser justos, ese título realmente no se pronunciaba bien, por lo que la mayoría de las personas simplemente lo llamaban el incidente Florence Nightingale, para molestia de los historiadores médicos reales. Pero nos estamos adelantando. Primero necesitamos hablar sobre el capitán Braxator y su tripulación de supuestos piratas espaciales temibles que estaban a punto de cometer lo que los profesionales médicos técnicamente se refieren como un error realmente grande. El capitán Braxator se consideraba un conocedor de objetivos fáciles. En sus 15 años de lo que él llamaba comercio espacial redistributivo y lo que todos los demás llamaban ser una enorme molestia en el trasero colectivo de la galaxia, había desarrollado un gran talento para detectar naves vulnerables. Su último premio potencial, sin embargo, estaba resultando algo controvertido entre su tripulación. Pero capitán, protestaba su primer oficial,
Cexnar, cuyas mandíbulas hacían clic nerviosamente, es una nave hospitalaria. Incluso los temidos piratas de Nexus 7 no atacan naves hospitalarias. No es profesional. Braxator rodó sus 4 ojos. Mírala. Sin armas, protección mínima y ese símbolo, una doble hélice envuelta alrededor de una galaxia. Claramente, están transportando materiales de investigación genética valiosos, probablemente valen una fortuna en el mercado negro. Señor, interrumpió su oficial táctico, critique, creo que ese es en realidad el emblema médico universal, y según el registro, es una nave humana. Humanos, escupió Braxator, sus tentáculos cefálicos ondulantes despectivamente. Aún mejor. Civilización de clase 2, apenas salidos de su pozo gravitatorio. Probablemente ni siquiera saben cómo asegurar correctamente sus medicamentos y suministros médicos. ¿Qué van a hacer? ¿Lanzarnos vendas? En el centro táctico de su nave, el Crimson Scalpel, un nombre que había pensado que era tremendamente ingenioso hasta este mismo momento, Braxator cargó los datos de escaneo de la nave hospitalaria. La Florence Nightingale navegaba a través del espacio neutro a un ritmo tranquilo, sus firmas energéticas sugerían que estaba funcionando con energía mínima. Perfecto. Pero señor, intentó Cexnar una última vez, he escuchado historias sobre los humanos. Son habitantes de mundos mortales. El gerente de peleas en foso del compañero de cuarto de mi primo una vez vio a un humano levantar una lanzadera estrellada solo para salvar a un niño atrapado. Esas son solo historias para asustar a piratas crédulos, dijo Braxator, aunque hizo una nota mental de evitar cualquier situación que involucrara levantar objetos pesados. Además, estos son humanos médicos. Han jurado hacer no daño. Es perfecto. Critique, quien en realidad había investigado un poco sobre los humanos durante sus días en la academia antes de abandonar para seguir una carrera más lucrativa en la piratería, abrió la boca para señalar varios errores críticos en la lógica del capitán, como los profesionales médicos humanos simplemente habían modificado su juramento a «primero no hagas daño», a menos que algún idiota realmente lo pida, o como el conocimiento médico humano podría ser particularmente peligroso en las manos equivocadas, o en este caso, las manos correctas con las intenciones equivocadas. Pero Critique había aprendido hace mucho tiempo que tratar de disuadir al capitán de una mala idea era como tratar de convencer a un agujero negro de ser menos gravitacionalmente exigente. Así que el Crimson Scalpel se movió a la posición de ataque, su tripulación felizmente inconsciente de que estaban a punto de convertirse en el objeto de estudio de un caso sobre por qué el sistema de clasificación de la galaxia realmente necesitaba agregar una nota al pie sobre los humanos en profesiones médicas. El primer disparo de advertencia a través de la proa de la Florence Nightingale estaba destinado a ser intimidante. En su lugar, desencadenó una serie de eventos que más tarde serían descritos en los círculos de piratería como «eso de lo que no hablamos», y en los diarios médicos humanos como un ejemplo de libro de texto de procedimientos médicos defensivos en un entorno hostil. En la bahía médica de la Florence Nightingale, Doc Rodríguez estaba justo terminando con su paciente marciano cuando la nave se estremeció ligeramente. Levantó la vista hacia el techo. «Florence, por favor dime que eso fue solo Kira intentando otro de sus atajos a través de un campo de asteroides», dijo Doc. La voz de Florence llegó con lo que solo podría describirse como una alegría artificial. «Negativo, jefe enfermero Rodríguez. Estamos siendo atacados por piratas. Parecen estar apuntando a nuestras áreas de almacenamiento de suministros médicos. ¿Debo iniciar los protocolos ofensivos?» Doc tomó un largo sorbo de su café, que de alguna manera había permanecido perfectamente estable a pesar del impacto. «¿Sabes qué? Sí. Creo que es hora de que demos a alguien una demostración práctica de medicina de emergencia humana. Inicia el código marrón». «Pensé que el código marrón era para derrames de desechos peligrosos», comentó uno de los enfermeros junior. «Oh, créeme», replicó Doc, agrietando sus nudillos mientras se levantaba, «esto definitivamente va a ser un desastre». Los primeros piratas en violar el casco de la Florence Nightingale estaban, técnicamente hablando, siguiendo procedimientos de abordaje adecuados. Cortaron por lo que sus escáneres indicaban que era una bodega de carga, minimizando el riesgo de descompresión explosiva. Avanzaron en una formación táctica estándar, e incluso recordaron mantener sus traductores activados, porque no hay nada más embarazoso que intentar amenazar a alguien en el idioma equivocado.
Lo que no habían contado era que la bodega de carga era en realidad la unidad de almacenamiento de emergencia C, mejor conocida para la tripulación como la sala de diversión de Doc. El líder del equipo de abordaje, un corpulento Craxian llamado Girks, dio 2 pasos dentro de la habitación antes de darse cuenta de que algo estaba muy mal. Para empezar, las bodegas de carga generalmente no tenían carteles alegres que decían «Bienvenidos a triaje». Por favor, tomen un número y recuerden que sangrar en el suelo significa servicio praxatoritario automático. Capitán Girks habló en su unidad de comunicación. Creo que podríamos tener un problema. Eso fue cuando las luces se apagaron. La voz de Florence resonó a través de los altavoces de la nave, de alguna manera logrando sonar tanto profesionalmente cortés como profundamente divertida. Bienvenidos al servicio médico de emergencia Florence Nightingale. Veo que han elegido autoadmitirse como pacientes de trauma. Por favor, permanezcan inmóviles mientras nuestro personal evalúa su condición. ¿De qué está hablando?, susurró uno de los piratas. Las luces se encendieron de nuevo. Al otro extremo de la sala estaba Doc Rodríguez, vistiendo lo que parecían ser scrubs médicos estándar. En una mano sostenía una tableta de datos, en la otra, algo que se parecía sospechosamente a un desfibrilador modificado. Buenas noticias, anunció Doc alegremente. Estamos teniendo una promoción hoy en procedimientos de emergencia. No es necesario tener cita previa. Girks levantó su rifle de plasma. No se muevan. Estamos aquí por sus suministros médicos y... Oh, ¿están interesados en nuestros productos farmacéuticos? La sonrisa de Doc se amplió. Florence, por favor, ofrece a nuestros nuevos pacientes una muestra de nuestro sistema de entrega de anestesia general. Antes de que Girks pudiera responder, un fino rocío roció desde las ventilas del techo. 3 de su equipo cayeron de inmediato, roncando pacíficamente. Girks mismo sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Qué hiciste?, alcanzó a decir antes de desplomarse contra la pared. Solo un poco de gas narcótico a base de propofol, explicó Doc al número rápidamente decreciente de piratas conscientes. No se preocupen, tomamos en cuenta los metabolismos de sus especies. Despertarán en unas 4 horas, con nada peor que un leve dolor de cabeza, y con suerte, un nuevo aprecio por la neutralidad médica. Mientras tanto, en otra parte de la nave, la ingeniera Priya estaba teniendo el tiempo de su vida. Siempre había argumentado que los drones de mantenimiento podrían ser reprogramados para propósitos de seguridad, pero la administración del hospital había denegado repetidamente sus solicitudes. Ahora, observando a un escuadrón de piratas huir en terror de lo que parecía ser un enjambre de robots flotantes armados con bedpans, se sentía profundamente reivindicada. Debo señalar, comentó Florence mientras dirigía los drones, que esto técnicamente viola varios protocolos de seguridad. Lo mismo que atacar una nave hospitalaria, respondió Priya, usando su tableta para guiar a un dron particularmente entusiasta que había tomado la costumbre de rociar desinfectante en las caras de los piratas. Además, estoy clasificando esto como una prueba de equipos improvisada. Por la ciencia. En la farmacia de la nave, otro grupo de piratas estaba aprendiendo algunas lecciones valiosas sobre los protocolos de almacenamiento médico humano. Específicamente, estaban aprendiendo que los armarios estaban diseñados para dispensar su contenido con extrema prejuicio si se accedía incorrectamente. Advertencia, anunció Florence mientras activaban otro mecanismo de seguridad. Acceso no autorizado detectado. Iniciando protocolo de distribución de muestras. La nube resultante de colorido, pero completamente inofensivo tinte farmacéutico tardaría semanas en desaparecer, marcándolos como posiblemente los piratas fallidos más visibles de la galaxia. Arriba en el centro de comando, la teniente Kira mantenía su habitual calma, lo que principalmente involucraba reírse maniáticamente mientras usaba los propulsores de maniobra de emergencia de la nave de formas que definitivamente no habían sido previstas por sus diseñadores. ¿Sabes?, dijo a nadie en particular mientras enviaba la masiva nave hospitalaria en un giro de barril que tenía varios piratas cuestionando sus elecciones de carrera. Siempre dije que estos barcos estaban sobredimensionados para el transporte médico. ¿Quién hubiera pensado que esos sistemas de estabilización funcionarían tan bien para maniobras evasivas? Me siento obligada a recordarte, interrumpió Florence, que los amortiguadores de inercia no están calificados para maniobras de combate. Están calificados para procedimientos de emergencia, contradijo Kira.
Solo estoy siendo minuciosa en probar sus límites para futuras situaciones de emergencia, por supuesto. De vuelta en la unidad de almacenamiento de emergencia C, Doc estaba evaluando su creciente colección de piratas inconscientes con satisfacción profesional. ¿Sabes cuál es el verdadero problema con los piratas?, preguntó Florence. Cuidado preventivo deficiente. Nunca vienen para chequeos regulares. Quizás, sugirió Florence, deberíamos ofrecerles un programa integral de bienestar una vez que recuperen la conciencia, por supuesto. Eso, dijo Doc, preparando otra dosis de anestésico mientras sonaban más alarmas de abordaje, es lo que llamo medicina proactiva. De vuelta en el Crimson Scalpel, el capitán Braxator estaba experimentando lo que los profesionales médicos se refieren como un reconocimiento agudo de la realidad. Sus equipos de abordaje o habían quedado sospechosamente en silencio o estaban gritando sobre demonios en batas blancas que manejaban instrumentos médicos de formas que violaban varias convenciones intergalácticas. ¿Qué quieres decir con que están usando desfibriladores como armas?, demandó en la comunicación. Técnicamente, llegó la respuesta, interrumpida por lo que sonaba como alguien siendo muy minuciosamente desinfectado, están para detener y reiniciar corazones. Se están concentrando mucho en la parte de detener por ahora. En los corredores de la Florence, el equipo de Doc había encontrado su ritmo. Años de entrenamiento en respuesta a emergencias los habían preparado para el caos, aunque, honestamente, la mayoría de sus simulacros no habían involucrado el uso de camillas como arietes improvisados. Recuerden, llamaba Doc mientras su equipo acorralaba eficientemente a otro grupo de piratas, somos profesionales de la salud. Asegúrense de documentar todo. Quiero formularios de ingreso detallados para cada paciente, incluso para los que entraron a través del casco. Una de las enfermeras junior levantó la mano. ¿Qué debo poner bajo motivo de admisión? Caso terminal de malas decisiones de vida, respondió Doc sin perder el ritmo. Y asegúrate de anotar cualquier alergia al sentido común. Florence había asumido proporcionar comentarios en tiempo real que lograban ser simultáneamente útiles y profundamente inquietantes para los invasores. Su ritmo cardíaco actual indica una ansiedad severa. Tengan en cuenta que continuar con actividades criminales puede llevar a complicaciones que incluyen, pero no se limitan a, contusiones, siestas de moderadas a severas, y una reevaluación completa de sus elecciones de carrera. Las tácticas de intimidación de Priya con los drones de mantenimiento habían evolucionado de simples tácticas de intimidación a lo que ella describía entusiasmadamente como transporte de pacientes agresivo. Los piratas se encontraban repentinamente rodeados por pequeños robots, desarmados de manera eficiente y transportados rápidamente a la bahía médica más cercana. Lo estoy llamando admisión involuntaria, explicó orgullosamente a Florence mientras observaban a otro grupo de piratas siendo hábilmente acorralados. Es como una caída de confianza, excepto sin la confianza o la caída. En realidad, no es nada como una caída de confianza. Es solo secuestro muy eficiente. Prefiero el término iniciativa sorpresa de atención médica, respondió Florence. Mientras tanto, la teniente Kira había descubierto que los toboganes de evacuación de emergencia de la nave funcionaban excelentemente como trampas para piratas cuando se desplegaban dentro de los corredores. ¿Saben lo que es gracioso?, reflexionaba mientras observaba a otro grupo de abordadores deslizarse impotentes hacia un área de contención improvisada. En todos nuestros simulacros de seguridad, nadie mencionó cuán bien funcionan estas cosas en gravedad artificial. Los piratas estaban aprendiendo varias lecciones valiosas muy rápidamente. Primero, que los profesionales médicos humanos tenían un conocimiento alarmante de la anatomía a través de múltiples especies. Segundo, que este conocimiento podría aplicarse con una precisión aterradora para inducir la inconsciencia. Y tercero, que el mandato de no hacer daño aparentemente tenía mucho más margen de lo que inicialmente habían supuesto. En un incidente particularmente memorable, un grupo de piratas se encontró cara a cara con la doctora Pix, quien había sido groseramente despertada de su siesta vespertina en el arboreto. La anciana doctora Centauron echó un vistazo a los intrusos armados y prontamente liberó lo que llamó sus esporas terapéuticas. No se preocupen, aseguró a los piratas que rápidamente comenzaban a alucinar mientras bailaban con su colección de hongos medicinales. Los colores que están viendo no son reales, pero la crisis existencial definitivamente lo es. Doc Rodríguez, haciendo sus rondas para revisar su creciente colección de pacientes, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción profesional. ¿Sabes cuál es el problema con la mayoría de los piratas?,
Le preguntó a un Craxian semiconsciente que estaba recibiendo una conferencia muy detallada de Florence sobre la importancia de los chequeos dentales regulares. Nunca consideran la perspectiva del proveedor de atención médica. Pasamos años aprendiendo cómo armar a la gente. Eso significa que sabemos exactamente cómo desarmarlos. Los piratas conscientes restantes estaban empezando a llegar a algunas realizaciones incómodas, principalmente que quizás atacar una nave llena de personas que regularmente tratan con situaciones de vida o muerte podría haber sido un cálculo erróneo. El hecho de que estas personas tenían un conocimiento íntimo de puntos de presión, sedantes y el voltaje preciso necesario para dejar inconscientes a varias especies solo añadía insulto a las lesiones, literalmente. Florence, llamó Doc mientras revisaba la creciente lista de áreas aseguradas. ¿Cuántos de nuestros invitados no solicitados aún están intentando renegociar su estado de paciente? Los escaneos actuales indican 3 grupos restantes, informó la inteligencia artificial alegremente, aunque notó que el grupo C parecía estar activamente intentando romper de nuevo fuera de la nave, lo que creo que constituye una autoalta contra el consejo médico. Bien, dijo Doc, recogiendo lo que parecía ser un escáner médico normal pero que había sido modificado de maneras que probablemente violaban varias garantías. No podemos permitir eso. Sería negligente dar de alta a pacientes antes de que su tratamiento esté completo. Se detuvo pensativamente. Además, aún no hemos llegado a la parte del papeleo. El capitán Braxator estaba teniendo lo que los humanos llaman un día muy malo. Lo que había comenzado como un simple asalto a lo que parecía ser un objetivo fácil había degenerado en algo que probablemente terminaría en los libros de texto médicos bajo estudios de caso en la toma de decisiones extremadamente pobres. Necesitamos retirarnos, insistió su primer oficial Zexnar, cuyas mandíbulas temblaban de ansiedad. La mitad de nuestro equipo de abordaje no responde, y la otra mitad está cantando serenatas a los hongos medicinales o rogando que se les permita llenar papeles de alta. ¿Papeles de alta? Las antenas de Braxator se retorcieron en confusión. ¿A qué te refieres con papeles de alta? Aparentemente, explicó Critique, revisando los informes cada vez más bizarros, los humanos insisten en que, dado que nuestras tripulaciones técnicamente se admitieron como pacientes al abordar la nave hospitalaria, necesitan seguir los procedimientos de alta adecuados, incluida una evaluación psiquiátrica obligatoria y una consulta de plan de pagos. Antes de que Braxator pudiera responder a esta pesadilla burocrática, el sistema de comunicación de la nave crujó y en la pantalla apareció un humano en scrubs ligeramente manchados de sangre, sorbiendo tranquilamente de una taza de lo que parecía ser café. Este es el jefe enfermero Marcus Rodríguez de la Florence Nightingale, anunció con una alegría profesional. Estoy llamando para discutir la admisión masiva de su tripulación a nuestra instalación. Parece haber algunos problemas de cobertura de seguro que necesitamos abordar. ¿Seguro?, balbuceó Braxator. Somos piratas, no tenemos seguro. Sí, eso es problemático, asintió Doc comprensivamente. Sin embargo, como hospital de enseñanza, ofrecemos planes de pago para los económicamente desafiados, aunque debo advertirles que nuestras tarifas por servicios de emergencia, especialmente por admisiones forzadas fuera de horario, pueden ser bastante elevadas. En el fondo, se podían ver los drones de la ingeniera Priya despojando de armas a un grupo de piratas completamente desmoralizados mientras Florence les daba una conferencia sobre la importancia de tomar mejores decisiones de vida. Ahora, continuó Doc, sacando una tableta de datos, según nuestros registros, su tripulación ha recibido los siguientes tratamientos: sedación de emergencia, retenciones psiquiátricas involuntarias, terapia fúngica experimental. No se preocupen. La doctora Pix asegura que las alucinaciones son mayormente temporales y, por supuesto, nuestro programa premium de ajuste de actitud. Braxator observaba con horror mientras una factura médica detallada comenzaba a desplazarse por su pantalla. Los números tenían más ceros de los que había visto en toda su carrera de piratería. Esto es ridículo, protestó. Vinimos aquí para robarles. Ah, sí, asintió Doc. Estamos clasificando eso bajo lesiones autoinfligidas. Desafortunadamente, esas no están cubiertas bajo nuestros protocolos de cuidado humanitario estándar. Habrá cargos adicionales. Mientras tanto, la teniente Kira había dejado de jugar a la defensiva. Ya sabes, reflexionaba a Florence, estos piratas técnicamente nos dieron permiso para abordar su nave cuando iniciaron procedimientos médicos hostiles. Esa es una interpretación interesante de la ley marítima, respondió Florence,
aunque se sintió obligada a señalar que procedimientos médicos hostiles no era un término legalmente reconocido. Tal vez no, sonrió Kira, pero tampoco lo es lo que estamos a punto de hacerles a su nave. La tripulación del Crimson Scalpel estaba a punto de aprender otra valiosa lección sobre las naves hospitalarias humanas. Venían equipadas con protocolos de cuarentena de emergencia. Estos protocolos normalmente implicaban equipo especializado para rescatar a pacientes de naves dañadas o, en este caso, para lanzar una acción de abordaje contraria que los registros de la nave más tarde describirían como medicina preventiva agresiva. La primera advertencia que tuvo Braxator fue cuando la inteligencia artificial de su nave informó de múltiples brechas en el casco. La segunda advertencia fue la vista de drones de mantenimiento abriéndose paso a través de estas brechas, liderados por una ingeniera humana que parecía estar disfrutando enormemente del momento. Buenas noticias, resonó la voz de Priya a través de los corredores de la nave. Estamos extendiendo nuestra cobertura de salud a su nave. Por favor, permanezcan calmados mientras realizamos una revisión de bienestar obligatoria en toda la nave. Lo que siguió fue una clase magistral sobre lo que sucede cuando los profesionales médicos humanos deciden hacer visitas a domicilio armados con un alarmante arsenal de equipos médicos reutilizados y lo que parecían ser varios siglos de frustración acumulada con la administración hospitalaria. La tripulación de la Florence Nightingale procedió a demostrar exactamente por qué los habitantes de mundos mortales hacían proveedores de salud particularmente efectivos. Curioso, preguntó Florence mientras coordinaba la intervención médica en toda la nave, ¿esto técnicamente cuenta como atención preventiva? Después de todo, estamos previniendo futuros actos de piratería. Lo estoy marcando como alcance comunitario, respondió Doc, observando mientras otro grupo de piratas era eficientemente sometido por lo que había comenzado a llamar su equipo de respuesta rápida. También, asegúrate de documentar todo. La Junta de Ética va a tener un día de campo con esto. El último pensamiento consciente del capitán Braxator antes de que una enfermera muy decidida armada con un hipospray lo encontrara escondido en su camarote fue que quizás su primer oficial había tenido razón. Había algunos barcos que simplemente no debías atacar, especialmente aquellos cuya tripulación consideraba que la atención médica agresiva era una respuesta perfectamente razonable a la piratería. El resultado del incidente conocido como el incidente de Florence Nightingale causó bastante revuelo en los círculos médicos galácticos. El informe del incidente presentado tanto al Consejo Médico Galáctico como a la Autoridad Marítima Interestelar se extendió por varias centenas de páginas e incluía joyas como equipamiento médico de emergencia desplegado de acuerdo con los protocolos. Aunque en algunas interpretaciones notablemente creativas de dichos protocolos, la inteligencia artificial del nave demostró una iniciativa excepcional en la gestión de pacientes, particularmente en la aplicación de técnicas de intervención psicológica terapéutica, y los drones de mantenimiento fueron reutilizados para el transporte de pacientes, lo cual sugiere un potencial previamente no aprovechado para sistemas automatizados de respuesta a emergencias. Los piratas, una vez que recuperaron la conciencia y diversos grados de claridad mental, las esporas de la doctora Pix tardaron sorprendentemente mucho tiempo en desaparecer, se encontraron frente a un dilema interesante. Técnicamente, como habían sido tratados por la nave hospitalaria, ahora eran clasificados como pacientes, completos con todos los derechos y responsabilidades aplicables. Esto incluía, para su horror, la obligación de pagar sus facturas médicas. Míralo de esta manera, explicó Doc durante su consulta de alta al completamente desmoralizado Capitán Braxator, tienes dos opciones. Opción 1, te entregamos a las autoridades por piratería, lo que, dado el clima político actual, probablemente significa pasar las próximas décadas en una prisión de máxima seguridad. Opción 2, te inscribes en nuestro programa de rehabilitación, que incluye consejería obligatoria, capacitación laboral y un plan de pagos extremadamente agresivo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Braxator sombríamente. El programa de rehabilitación incluye dental, respondió Doc alegremente. Y significativamente menos tiempo en prisión. Sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, dado las alternativas, la mayoría de los piratas optaron por el programa de rehabilitación. Florence se tomó un placer particular en diseñar sus planes de pago, los cuales describió como experiencias educativas financieras. El incidente tuvo varias consecuencias interesantes para la comunidad médica galáctica. Primero, hubo una notable disminución en los intentos de piratería contra naves hospitalarias, particularmente aquellas operadas por humanos. Algo sobre la combinación de conocimiento médico,
fisiología de mundos mortales y resolución creativa de problemas parecía disuadir a los posibles asaltantes. Segundo, el Consejo Médico Galáctico se vio obligado a revisar varias de sus regulaciones respecto a los sistemas de defensa de las naves. El uso innovador de equipos médicos para propósitos de seguridad por parte del Florence llevó a un debate acalorado sobre qué exactamente constituyen procedimientos médicos defensivos. La decisión final básicamente se redujo a, si puede curar, probablemente también puede dañar, así que tal vez no provoques a las personas que saben cómo usarlo. Quizás lo más significativo, el incidente provocó una reevaluación de la clasificación de la humanidad como civilización de clase 2. Como lo puso un miembro del Consejo, cualquier especie que pueda convertir la atención médica en una técnica de combate efectiva mientras técnicamente mantiene su juramento de no hacer daño claramente merece una segunda mirada. La doctora Pix, cuando se le pidió un comentario, simplemente murmuró algo sobre el valor terapéutico del miedo y regresó a cuidar su ahora legendaria colección de hongos, que había ganado algo de un culto entre los piratas reformados. La Florence Nightingale en sí recibió varias condecoraciones, aunque el lenguaje tuvo que ser cuidadosamente elaborado para evitar elogiar explícitamente lo que técnicamente era una violación de varias docenas de protocolos de seguridad. La nueva reputación de la nave condujo a un notable aumento en pacientes totalmente asegurados y completamente legítimos, junto con una correspondiente disminución en lo que Doc denominaba admisiones involuntarias. Los protocolos de maniobra de emergencia de la teniente Kira fueron incorporados en silencio en la capacitación estándar para pilotos de naves hospitalarias, aunque con varias advertencias y etiquetas de advertencia adjuntas. Las modificaciones de drones de la ingeniera Priya fueron oficialmente desaprobadas, y extraoficialmente, distribuidas a cada nave médica humana en la galaxia. En cuanto al capitán Braxator y su tripulación, eventualmente completaron su programa de rehabilitación, y en un giro irónico que deleitó a Florence hasta el extremo, varios de ellos pasaron a convertirse en técnicos médicos de emergencia con licencia. Después de todo, como explicó un expirata, ya teníamos experiencia práctica extensiva con procedimientos médicos humanos, aunque fuera desde el extremo equivocado del hipospray. La tripulación del Florence continuó su misión de proporcionar atención médica en toda la galaxia, aunque agregaron una pequeña enmienda a su registro de la nave advirtiendo que los profesionales médicos a bordo estaban capacitados en procedimientos de respuesta a emergencias y definitivamente los utilizarían. Se recomendaba un seguro. Intentos de piratería resultarían en tratamiento obligatorio. Doc Rodríguez todavía conserva el informe del incidente enmarcado en su oficina, justo al lado de su juramento de primero no hacer daño. Cuando los nuevos miembros de la tripulación preguntan sobre la aparente contradicción, simplemente sonríe y les dice que a veces la mejor medicina preventiva es asegurarse de que nadie necesite tratamiento en primer lugar. Y si los registros de suministros de la nave muestran un inventario inusualmente alto de sedantes y las esporas fungales especiales de la doctora Pix, bueno, como dice Florence, siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Especialmente cuando tus encuestas de satisfacción del paciente vienen con evaluaciones de amenazas adjuntas. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.